Lección 1. El poder de la empatía. Hola Anna. ¿Alguna vez has notado cómo las personas reaccionan de manera diferente ante determinadas situaciones? Hola John. Sí, es interesante cómo nuestras reacciones pueden variar de una persona a otra. ¿Alguna vez has sentido ganas de reírte cuando alguien se cae? Oh, sí, existe ese instinto inicial de encontrarlo divertido, pero luego aparece la preocupación. Exactamente. A menudo nos preocupa que se hayan hecho daño. Es fascinante cómo nuestras emociones pueden cambiar en cuestión de segundos. A veces, la forma en que las personas reaccionan revela su empatía subyacente. ¿Puede dar un ejemplo? Muestra cómo la empatía puede influir en nuestras respuestas ante las desgracias de los demás. La empatía nos permite conectarnos con los demás a un nivel más profundo. Nos ayuda a entender sus emociones y experiencias. Y nos recuerda que debemos tratar a los demás con amabilidad y compasión. Levantemos nuestras banderas imaginarias de empatía y esforcémonos por entender y apoyar a los demás. Lección 2. Nerviosismo nupcial. Hola Anna, ¿alguna vez has notado cómo las parejas suelen sonreír de forma nerviosa el día de su boda? Hola John. Sí, es común que los novios se sientan un poco ansiosos en un día tan importante. Se están embarcando en un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de emoción y anticipación. Es comprensible que puedan sentir una mezcla de emociones. Se sonríen el uno al otro, pero se puede ver una pizca de nerviosismo detrás de sus ojos. Es un gran momento y hay mucha expectativa y presión de por medio. Quieren que todo salga a la perfección y que su día especial sea memorable. Es importante que recuerden disfrutar del viaje y no dejarse atrapar por los detalles. Absolutamente. Se trata de celebrar su amor y el compromiso que están asumiendo el uno con el otro. Y está bien que se sientan nerviosos, eso demuestra que realmente les importa la importancia de la ocasión. Brindemos imaginariamente por las parejas que se embarcan en el día de su boda con alegría y resiliencia. Lección 3. Dominar los números. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para memorizar números de forma eficaz? Hola John, hay diferentes técnicas que puedes probar para facilitar la memorización de números. ¿Deberíamos simplemente repetirnos los números? La repetición puede ser útil, pero puede que no sea el método más eficiente para todos. Entonces, ¿es mejor atribuir algún significado a los números? Exactamente. La creación de asociaciones o visualizaciones puede ayudar a recordar los números. ¿Puede dar un ejemplo? Digamos que necesitas recordar el número 1492. Puede asociarlo con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en ese año. Adjuntarlo a un evento histórico lo hace más memorable. Precisamente. Las conexiones personales o las imágenes vívidas pueden mejorar la retención. ¿Qué pasa si necesitamos recordar una secuencia de números más larga? Puedes dividirlos en partes más pequeñas o crear una historia usando los números.
Eso suena interesante. Añade un elemento narrativo al proceso de memorización. Lo hace. Nuestros cerebros tienden a recordar las historias mejor que la información aislada. Aumentemos nuestros potenciadores de memoria imaginarios y exploremos formas creativas de abordarla. Memorización de números. Lección 4. Impacto mediático. Hola Anna. ¿Has oído hablar de la preocupación de que los programas de televisión violentos hagan que las personas sean menos sensibles a la violencia? Hola John, sí, es un tema que ha provocado debates y discusiones. Algunos sostienen que la exposición a la violencia en la televisión adormece nuestra empatía hacia la violencia de la vida real. Es una preocupación válida. La exposición constante a contenido gráfico puede desensibilizarnos. ¿Significa que las personas se ven menos afectadas por la violencia? Es posible la sobreexposición podría reducir el impacto emocional de las situaciones violentas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la sensibilidad y la empatía? Limitar la cantidad de medios violentos que consumimos es un enfoque. Eso tiene sentido. Ser conscientes de nuestras elecciones de medios puede tener un impacto significativo. Además, participar en actividades que promuevan la empatía y la compasión puede ayudar a contrarrestar los efectos. ¿Te gusta ser voluntario o participar en proyectos comunitarios? Exactamente. Al contribuir activamente a un cambio positivo, reforzamos nuestra sensibilidad hacia el bienestar de los demás. Levantemos nuestras banderas imaginarias de empatía y seamos conscientes de los medios que consumimos. Lección 5. La magia del correo de voz. Hola Anna, ¿alguna vez has necesitado enviar un mensaje directamente al correo de voz de alguien? Hola John, sí, hay ocasiones en las que dejar un mensaje de voz es más conveniente que hacer una llamada en vivo. ¿Hay alguna forma de garantizar que nuestro mensaje vaya directamente al correo de voz? Absolutamente. Puedes designar tu mensaje para que no suene y vaya directamente al correo de voz. ¿Cómo podemos hacer eso? Un método consiste en añadir un carácter o símbolo especial antes del número de teléfono del destinatario. Interesante. ¿Funciona en todos los sistemas telefónicos? Funciona en la mayoría de los sistemas, pero siempre es bueno comprobar si el transportista del destinatario admite esta función. Por lo tanto, al usar esta técnica, podemos dejar un mensaje sin molestar a la persona. Eso es correcto. Les permite escuchar el mensaje a su conveniencia. ¿Hay algún otro consejo para dejar mensajes de voz eficaces? Mantén tu mensaje conciso y claro, y recuerda indicar tu nombre e información de contacto. Esto es importante para garantizar que puedan ponerse en contacto con nosotros fácilmente. De hecho, es crucial tener en cuenta la etiqueta y dejar un mensaje profesional o cortés. Levantemos nuestras banderas imaginarias de correo de voz y dominemos el arte de la mensajería directa. Lección 6. Sacrificio heroico. Hola Anna. ¿Has oído hablar de la increíble historia de una persona que pasó días sin dormir para ayudar a los heridos? Hola John, sí, es una historia inspiradora de altruismo y coraje. Pasar días sin dormir parece un desafío. ¿Cómo se las arregló esta persona?
Priorizar el bienestar de los demás requiere una dedicación inmensa y un fuerte sentido de propósito. ¿Brindaron alguna otra ayuda además de mantenerse despiertos? Sí, incluso donaron su propia sangre para ayudar a los heridos. Eso es realmente extraordinario. Sus acciones deben haber salvado muchas vidas. Absolutamente. Su sacrificio y rapidez de pensamiento dieron a los heridos más posibilidades de sobrevivir. Es increíble cómo la dedicación de una persona puede tener un impacto tan significativo. De hecho, nos recuerda el poder de la compasión y lo mucho que podemos hacer para ayudar a los demás. Levantemos nuestras capas de héroes imaginarios y honremos a quienes hacen todo lo posible para salvar vidas. Lección 7. Viaje a la innovación. Hola Anna, ¿sabías que el desarrollo del automóvil llevó mucho tiempo debido a su naturaleza compleja? Hola John, sí, el automóvil es una maravilla de la ingeniería con miles de piezas. Es fascinante cómo inventos como el automóvil pasan por un proceso evolutivo. Absolutamente. Se necesita tiempo para refinar y perfeccionar el diseño y la funcionalidad. ¿Hubo algún desafío en particular en el camino? Muchos desafíos, de hecho. Desde mejorar la eficiencia del motor hasta garantizar las medidas de seguridad. Me imagino que requirió extensas pruebas y experimentos. Sí, los ingenieros e inventores dedicaron años a la investigación y el desarrollo. Es impresionante lo lejos que hemos llegado desde los primeros automóviles hasta los vehículos avanzados de hoy. De hecho, los avances tecnológicos han revolucionado la industria automotriz. Levantemos nuestras banderas imaginarias de innovación y apreciemos el ingenio que hay detrás del automóvil. Lección 8. Triunfo sobre la naturaleza. Hola Anna, ¿sabías que el mal tiempo retrasó varios días una natación extraordinaria? Hola John, sí, es increíble cómo la naturaleza a veces puede desafiar nuestros planes. Me imagino la decepción de los nadadores esperando las condiciones adecuadas. Absolutamente. Pero la noche del 8 de septiembre, el tiempo finalmente mejoró. Debe haber sido un momento de alivio y emoción para los nadadores. De hecho, aprovecharon la oportunidad y se metieron al agua para empezar a nadar. ¿Hubo algún obstáculo que tuvieron que superar durante su viaje? Sí, se enfrentaron a varios desafíos, desde corrientes impredecibles hasta fatiga. Se necesita una inmensa determinación y fuerza física para soportar una hazaña tan exigente. Absolutamente. Su perseverancia y entrenamiento dieron sus frutos al final. Levantemos nuestras banderas de victoria imaginarias y celebremos su triunfo sobre la naturaleza. Lección 9. Colaboración creativa. Hola Anna, ¿te has preguntado alguna vez por qué Sullivan tuvo que escribir música para los guiones de Hilbert? Hola John, es una colaboración artística interesante entre los dos. De hecho. Pero, ¿por qué Hilbert no podía escribir letras para la música de Sullivan? Es una cuestión de especialización y de diferentes fortalezas creativas. Entonces,
¿Cada uno se centró en sus respectivas áreas de especialización? Exactamente, Gilbert se destacó escribiendo guiones ingeniosos y humorísticos, mientras que Sullivan compuso hermosas melodías. Su asociación debe haber sido una mezcla perfecta de talentos. Absolutamente. Juntos, crearon obras intemporales y queridas. Es fascinante cómo dos personas pueden unirse para crear algo extraordinario. La colaboración a menudo saca lo mejor de las habilidades de cada persona y mejora el resultado final. Levantemos nuestras banderas de creatividad imaginaria y celebremos el poder de la colaboración artística. Lección 10. Explorando restaurantes locales. Hola Anna, ¿qué hay de la comida? ¿Algún restaurante local para probar? Hola John, definitivamente. Hay muchos restaurantes locales con una cocina deliciosa. Estoy ansioso por probar los sabores locales y experimentar la escena culinaria. Deberíamos probar el restaurante de mariscos de la playa. Es conocido por sus capturas frescas. Eso suena fantástico. Me encantan los mariscos, especialmente cuando están recién preparados. También hay una acogedora cafetería en el centro que sirve deliciosos pasteles y café. Perfecto. Disfruto explorando pintorescos cafés y saboreando una buena taza de café. No olvidemos el mercado de alimentos del centro de la ciudad. Ofrece una variedad de platos internacionales. Esa es una gran sugerencia. Podemos probar diferentes tipos de cocina en un solo lugar. No debemos perder la oportunidad de probar también la comida callejera local. Es una experiencia única. Estoy de acuerdo, la comida callejera a menudo permite vislumbrar la cultura y las tradiciones culinarias locales. Tenemos muchas opciones para elegir. Será una aventura gastronómica. Gracias por compartir estas recomendaciones. Agradezco tu experiencia culinaria. Lección 11. Abrazar la felicidad. Hola Anna, ¿no crees que todo el mundo siente tristeza a veces? Hola John, por supuesto. Es una parte natural de la experiencia humana. Intento hacer cosas que me hagan feliz cada vez que me pongo de mal humor. Es un enfoque excelente. Es importante encontrar maneras de levantar el ánimo. De hecho, participar en actividades que disfrutamos puede ayudarnos a superar esos momentos de tristeza. Es fundamental priorizar nuestro bienestar mental y buscar la felicidad en nuestra vida diaria. Absolutamente. Rodearnos de experiencias y personas positivas puede marcar una diferencia significativa. La felicidad a menudo reside en los placeres simples y en los momentos de gratitud. Levantemos nuestras banderas imaginarias de felicidad y abracemos la búsqueda de la alegría. Enhorabuena por eso. Que encontremos la felicidad tanto en las cosas grandes como en las pequeñas que la vida tiene para ofrecer. Absolutamente. Cultivemos una mentalidad positiva y creemos una vida llena de felicidad y satisfacción. Lección 12. Planes turísticos. Hola Anna, tengo una idea.
Deberíamos planificar nuestros planes turísticos para el próximo viaje. Hola John. Me parece una gran idea. Planificar con anticipación nos ayudará a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Exactamente, no queremos perdernos ninguna atracción imperdible ni joyas ocultas de la ciudad. Estoy muy agradecido de que podamos explorar un nuevo lugar juntos. Siempre es más divertido compartir experiencias. Definitivamente. Entonces, comencemos por investigar los principales lugares de interés y atracciones de la ciudad. Es un buen punto de partida. Podemos hacer una lista de lugares que definitivamente queremos visitar. Y luego podemos comprobar los horarios de apertura y las tarifas de admisión de cada atracción. Es esencial conocer los horarios y cualquier costo adicional para planificar nuestro itinerario de manera efectiva. También debemos considerar la proximidad de estas atracciones entre sí. No queremos pasar demasiado tiempo viajando de un lugar a otro. Eso es cierto. Sería ideal si pudiéramos visitar las atracciones cercanas en la misma zona el mismo día. Podemos marcarlos en el mapa y ver cuáles están agrupados para hacer turismo de manera eficiente. Lección 13. Salud vocal. Hola Anna. ¿Sabías que también es importante asegurarte de que los oídos y la garganta tengan un aspecto normal cuando el médico te examine la garganta? Hola John, por supuesto. Un examen completo garantiza la salud vocal en general. Es crucial cuidar nuestro aparato vocal, especialmente si utilizamos la voz con regularidad. Los chequeos regulares pueden ayudar a identificar cualquier problema y prevenir posibles problemas vocales. Eso es correcto, mantener una buena higiene vocal es esencial para los cantantes, actores y oradores públicos. La hidratación adecuada y evitar la tensión en las cuerdas vocales son prácticas clave para la salud vocal. También es importante calentar y enfriar nuestras voces antes y después de un uso prolongado. Absolutamente. Los ejercicios suaves y el descanso vocal pueden ayudar a prevenir la fatiga y las lesiones vocales. Levantemos nuestras banderas vocales imaginarias y prioricemos el bienestar de nuestras voces. Lección 14. Degustación de sabores. Hola Anna, ¿has notado las diferentes variedades de estas bebidas? Hola John, por supuesto. El mundo de las bebidas ofrece una amplia gama de sabores y preferencias. Muchas personas aprecian el sabor de las bebidas alcohólicas, pero muchas también disfrutan de las opciones sin alcohol. Eso es cierto. Es maravilloso cómo hay algo para todos los gustos y ocasiones. Desde vinos suaves hasta cervezas con lúpulo y cócteles refrescantes, las opciones son infinitas. Además, las bebidas sin alcohol, como los cócteles sin alcohol, los tés de hierbas y los jugos de frutas, ofrecen alternativas deliciosas. Es fascinante cómo las diferentes culturas tienen sus propias bebidas tradicionales con sabores únicos. Sí, explorar diferentes bebidas puede ser una forma de experimentar el patrimonio culinario de una cultura. También es interesante cómo las bebidas pueden complementar diferentes tipos de cocina. Absolutamente. Combinar la bebida adecuada con una comida puede mejorar la experiencia gastronómica en general. Levantemos nuestros vasos imaginarios y brindemos por el rico mundo de las bebidas. Lección 15.
Horizontes ilimitados. Hola Anna. ¿No es fascinante cómo uno de los inventos más importantes de la era moderna ha permitido a las personas viajar con mucha más libertad y recorrer distancias mucho mayores? Hola John, por supuesto. Los avances en el transporte han abierto un mundo de posibilidades. Los aviones han revolucionado los viajes, haciéndolos más rápidos y accesibles que nunca. Es increíble cómo ahora podemos explorar diferentes países y experimentar diversas culturas. Y no olvidemos los trenes, que ofrecen una forma pintoresca y relajada de viajar a través de paisajes. Absolutamente. Viajar en tren nos permite apreciar la belleza de nuestro entorno. La invención de los automóviles también nos ha dado la libertad de embarcarnos en viajes por carretera y descubrir joyas ocultas. Y con el auge de la tecnología, podemos planificar nuestros viajes fácilmente y acceder a información valiosa sobre viajes. Las plataformas y aplicaciones en línea han hecho que reservar alojamiento y encontrar atracciones locales sea muy fácil. Es sorprendente cómo viajar se ha convertido en una experiencia transformadora que amplía nuestras perspectivas. Levantemos nuestros pasaportes imaginarios y abracemos la inmensidad del mundo que espera ser explorado. Lección 16. El precio del conflicto. Hola Anna, ¿alguna vez te has preguntado por las trincheras que se excavaron en el suelo durante las guerras? Hola John, por supuesto. Esas trincheras eran un sombrío recordatorio de las dificultades y los sacrificios de los soldados. Es sorprendente pensar que, a veces, cientos de miles de hombres murieron en batallas que duraron solo unos días. La guerra es una realidad devastadora que se ha cobrado un enorme número de vidas humanas a lo largo de la historia. La valentía y la resiliencia que muestran los soldados ante el peligro son realmente notables. Es desgarrador pensar en las familias y los seres queridos que quedaron atrás, cuyas vidas cambiaron para siempre por las consecuencias de la guerra. La guerra también tiene efectos duraderos en las sociedades, ya que determina el curso de las naciones y deja cicatrices que pueden tardar generaciones en cicatrizar. Es crucial que nos esforcemos por lograr soluciones pacíficas y que aprendamos de los errores del pasado. Recordar las lecciones de la historia puede ayudarnos a prevenir la repetición de eventos tan trágicos. Absolutamente. Promover la diplomacia, la comprensión y la empatía puede llevarnos hacia un mundo más pacífico. Levantemos nuestras ramas de olivo imaginarias y aboguemos por la armonía y la unidad entre las naciones. Lección 17. Estrategias de carreras. Hola Anna, ¿has oído hablar alguna vez de las tácticas legendarias utilizadas por los atletas en las carreras? Hola John, por supuesto. Algunos atletas hacen todo lo posible para obtener una ventaja y asegurarse la victoria. Es fascinante cómo en una carrera, incluso se le conocía por fingir una lesión en mitad de una carrera, solo para recuperarse justo a tiempo para ganar. Esa es una estrategia bastante astuta. Demuestra hasta dónde llegarán algunos atletas para ser más astutos que sus competidores. De hecho, las carreras no solo tienen que ver con la destreza física, sino también con la agilidad mental y el pensamiento estratégico. Es interesante cómo los diferentes atletas emplean diversas tácticas para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Algunos corredores prefieren empezar con fuerza y mantener su ventaja,
mientras que otros conservan estratégicamente su energía para una ráfaga final. Y en los deportes de equipo, los atletas suelen coordinar sus esfuerzos, basándose en el trabajo en equipo y en una comunicación eficaz. El momento oportuno también es crucial. Saber cuándo hacer un movimiento o aprovechar una oportunidad puede marcar la diferencia. Absolutamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre velocidad, resistencia y toma de decisiones tácticas. Aumentemos nuestras líneas de meta imaginarias y celebremos el emocionante espíritu de la competencia. Lección 18. Saludos efectivos en el correo de voz. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en la importancia de los saludos en el correo de voz? Hola John, por supuesto. Los saludos del correo de voz desempeñan un papel crucial en una comunicación eficaz. Es esencial tener un mensaje claro y conciso que informe a las personas que llaman por qué no puedes atender sus llamadas. Absolutamente. Ya sea que no estés disponible o estés de vacaciones, es importante que lo comuniques en tu saludo grabado. Un saludo de correo de voz bien diseñado puede establecer expectativas y proporcionar información de contacto. Alternativa si es necesario. También es una oportunidad para dejar una impresión profesional y amistosa en la persona que llama. Exactamente, puedes usar tu saludo para expresar gratitud, tranquilizar o incluso ofrecer una hora estimada de devolución. Y si te encuentras en un entorno profesional, es importante que mantengas un tono formal en el saludo del correo de voz. Por otro lado, en un entorno personal, puedes dejar que tu personalidad brille y hacer que tu saludo sea más informal. Fomentemos nuestros teléfonos imaginarios y esforcémonos por conseguir saludos por correo de voz que tengan un impacto positivo y duradero. Enhorabuena por eso. Que nuestros saludos por correo de voz reflejen nuestro profesionalismo, calidez y consideración por los demás. Lección 19. Patrones climáticos en el oeste americano. Hola Anna, ¿alguna vez has notado los patrones climáticos únicos en el oeste americano? Hola John, por supuesto. El clima en esa región puede ser fascinante y diverso. Es interesante cómo, justo al este de las montañas costeras, tienden a caer fuertes lluvias en la mayoría de los casos. Sí, esas cadenas montañosas actúan como barreras, lo que hace que las nubes liberen su humedad a medida que se elevan. Ese fenómeno crea un marcado contraste entre el lado occidental, más húmedo, y el lado este, más seco. Es sorprendente cómo estas características geográficas dan forma al clima y los ecosistemas de la zona. Absolutamente. La disponibilidad de agua influye en gran medida en los tipos de vegetación y vida silvestre que se encuentran en cada región. Y no olvidemos las ocasionales tormentas eléctricas y relámpagos que se suman al espectacular paisaje. Es como la propia representación teatral de la naturaleza, que muestra su poder y belleza. De hecho, es importante apreciar y respetar las fuerzas de la naturaleza que dan forma a nuestro entorno. Levantemos nuestros paraguas imaginarios y aceptemos los patrones climáticos en constante cambio del oeste estadounidense. Lección 20. Explorando el universo. Hola Anna, ¿has visitado alguna vez un planetario para explorar las maravillas del universo? Hola John, por supuesto. Los planetarios ofrecen una experiencia inmersiva que nos lleva a un viaje por el espacio.
Es increíble cómo recrean el cielo nocturno, mostrando los cuerpos celestes tal como aparecen ahora mismo. Sí, podemos presenciar la belleza de las estrellas y constelaciones tal como se veían hace miles de años. Es como retroceder en el tiempo y conectarse con las maravillas antiguas de nuestro universo. Y no solo eso, los planetarios también proporcionan información sobre cómo ha evolucionado nuestra comprensión del cosmos. Absolutamente. Desde civilizaciones antiguas hasta descubrimientos científicos modernos. Es una cautivadora mezcla de historia y ciencia. Es fascinante cómo la tecnología nos permite simular la inmensidad de nuestro universo en un espacio reducido. Y no solo es educativo sino también entretenido, lo que lo convierte en una experiencia agradable para personas de todas las edades. Elevemos nuestros telescopios imaginarios y sigamos explorando los misterios y la belleza del cosmos. Enhorabuena por eso. Que nuestra fascinación por el universo nos inspire a buscar conocimiento y apreciar la inmensidad de nuestra existencia. Lección 21. Búsqueda de tesoros en Yard Sales. Hola Anna, ¿alguna vez has ido a buscar tesoros en las ventas de garaje? Hola John, por supuesto. Las ventas de garaje pueden ser una mina de oro para encontrar artículos únicos y asequibles. Es increíble el tipo de cosas que se venden en las rebajas. Puede encontrar casi cualquier cosa que pueda encontrar en una casa o en un patio. Por supuesto, desde muebles y electrodomésticos hasta ropa y productos electrónicos, la variedad es infinita. Y no olvidemos las joyas ocultas, como objetos de colección antiguos, antigüedades y obras de arte únicas. Es como entrar en un tesoro, donde nunca sabes con qué objeto valioso te puedes encontrar. De hecho, la posesión no deseada de una persona puede ser el preciado hallazgo de otra persona. Además, las ventas de garaje brindan la oportunidad de apoyar a las comunidades locales y reducir el desperdicio al dar a los artículos una segunda vida. Es una situación en la que todos ganan. Puede encontrar grandes ofertas y, al mismo tiempo, contribuir a prácticas sostenibles y ecológicas. Levantemos nuestras bolsas de compras imaginarias y embarquémonos en una búsqueda del tesoro en la próxima venta de garaje. Enhorabuena por eso. Que nuestras aventuras nos lleven a tesoros inesperados y hallazgos memorables. Lección 22. Las vidas invisibles. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en las vidas invisibles que existen en nuestras ciudades? Hola John, por supuesto. Suceden tantas cosas bajo la superficie que a menudo pasan desapercibidas. Es desgarrador pensar en quienes tiemblan en los sótanos de las casas, luchando por encontrar refugio. Sí, la falta de vivienda es un problema urgente y hay personas que duermen en las calles de la ciudad y soportan condiciones difíciles. Es un claro recordatorio de que, entre el brillo y el glamour, hay personas que se enfrentan a inmensos desafíos. Es importante que reconozcamos estas realidades invisibles y trabajemos para crear una sociedad más inclusiva. Absolutamente. Debemos esforzarnos por extender nuestra compasión y apoyo a quienes están marginados e invisibles. Es un recordatorio de que todos merecen dignidad y la oportunidad de prosperar, independientemente de sus circunstancias. Alcemos la voz y aboguemos por el cambio social, promoviendo la empatía y la comprensión en nuestras comunidades.
Lección 23. Formación del gabinete. Hola Anna, ¿has estado siguiendo los últimos avances en el nombramiento de los ministros principales? Hola John, por supuesto. Siempre es interesante ver cómo se desarrolla la formación del gabinete. Mañana se nombrará a los principales ministros, lo que supone un paso importante en la formación del gobierno. Sí, es el equipo central el que impulsará las decisiones y políticas clave para el país. Sin embargo, el nombramiento de otros ministros suele tardar un poco más, ya que entran en juego varios factores. Es un rompecabezas complejo que consiste en equilibrar la experiencia, la representación y las alianzas políticas. Confío en que el proceso sea exhaustivo para garantizar que se elija a las mejores personas para cada puesto. Es crucial contar con personas competentes y dedicadas que puedan abordar las necesidades de las personas de manera efectiva. Absolutamente. Un gabinete bien formado puede tener un impacto significativo en el progreso y el bienestar de la nación. Estemos atentos a los acontecimientos y esperemos un gobierno que trabaje para mejorar la sociedad. Enhorabuena por eso. Que la formación del gabinete conduzca a un futuro armonioso y próspero para nuestro país. Lección 24. Hablar con impacto. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que dar un discurso por una causa importante? Hola John, por supuesto. Hablar delante de otras personas para crear conciencia puede ser una tarea difícil. Recuerdo cuando hicimos una campaña para recaudar fondos para la investigación del cáncer. Fue todo un esfuerzo. Compartir la misión y las historias detrás de la causa puede ser una forma poderosa de involucrar e inspirar a otros. Absolutamente. Es importante elegir palabras que resuenen en la audiencia y transmitan la urgencia del tema. Conectarse a nivel emocional puede ayudar a las personas a comprender el impacto que puede tener su apoyo. Y no se trata solo del contenido, sino también de la entrega. La confianza y la claridad son esenciales. Sí, practicar de antemano y usar un lenguaje corporal efectivo puede mejorar el impacto del mensaje. También es crucial mantener un tono positivo y esperanzador, incluso cuando se discuten temas difíciles. Absolutamente. Inculcar un sentido de optimismo puede motivar a otros a unirse a la causa y marcar la diferencia. Sigamos defendiendo causas importantes y usemos nuestras palabras para crear un cambio positivo. Lección 25. Aceptar el cambio. Hola Anna, ¿alguna vez has experimentado un cambio significativo que transformó tu vida por completo? Hola John, por supuesto. El cambio puede ser emocionante y desafiante a la vez, especialmente cuando altera nuestras rutinas familiares. Recuerdo cuando Esteves se mudó a un nuevo país. Todo era diferente para él de lo que estaba acostumbrado. Es común sufrir un choque cultural inicialmente cuando nos enfrentamos a un entorno completamente nuevo. Esteve tuvo que adaptarse a una forma de vida diferente, y le llevó tiempo adaptarse y encontrar su lugar. Puede resultar abrumador cuando todo lo que te rodea parece diferente y tienes que navegar por costumbres desconocidas. Pero con el tiempo, Esteve aceptó el cambio y se dio cuenta de que la diversidad puede enriquecer su vida de maneras inesperadas.
Absolutamente. Experimentar diferentes culturas amplía nuestras perspectivas y nos permite crecer como individuos. Es importante abordar los nuevos comienzos con una mente abierta y la voluntad de abrazar lo desconocido. El cambio puede ser un catalizador para el crecimiento personal y puede llevarnos a descubrir nuevas pasiones y oportunidades. Animémonos a nosotros mismos y a los demás a salir de nuestra zona de confort y abrazar la belleza del cambio. Lección 26. Tiempo libre. Hola Anna, ¿cómo sueles pasar tu tiempo libre después de un largo día? Hola John, disfruto de diferentes actividades para relajarme y recargar energías. ¿Qué hay de ti? Bueno, después del trabajo, suelo ver la televisión y comer algo. Me ayuda a relajarme. Suena como una forma acogedora de relajarse. La televisión puede ser una fuente de entretenimiento y escape. De hecho lo es. A veces también me gusta llamar a mi amigo por teléfono y tener una agradable conversación. Es una excelente manera de conectarse. Hablar con amigos puede ser refrescante y alentador. Es maravilloso compartir experiencias y ponerse al día. Absolutamente. Después de la llamada, suelo encontrar un lugar cómodo y sentarme a disfrutar de un buen libro o escuchar música. Suena como una manera perfecta de pasar tu tiempo libre. Los libros y la música pueden transportarnos a mundos diferentes. Seguro que pueden. Es increíble cómo pueden evocar diversas emociones y despertar nuestra imaginación. Recordemos priorizar el tiempo libre y participar en actividades que nos brinden alegría y relajación. Enhorabuena por eso. Que nuestros momentos de ocio estén llenos de felicidad y rejuvenecimiento. Lección 27. Cómo planificar la diversión con los niños. Hola Anna, estaba pensando, cuando vayamos al parque con los niños, ¿qué más necesitamos? Quizás también traigan sus juguetes favoritos para divertirse más. Hola John. Es una gran idea. Es importante mantener a los niños entretenidos. ¿Qué otros artículos crees que deberíamos traer? Junto con sus juguetes favoritos, podríamos empacar algunos juegos al aire libre como una pelota o un frisbee. De esa manera, pueden disfrutar de diferentes actividades. Eso suena perfecto. La variedad es clave para mantenerlos comprometidos y entusiasmados. También podemos traer una manta de picnic y algunos bocadillos para un pequeño descanso a la hora de picar algo. Excelente sugerencia. Hacer un picnic les dará a los niños la oportunidad de descansar y repostar antes de que reanuden su tiempo de juego. Absolutamente. Es importante tener en cuenta sus niveles de energía y brindarles la oportunidad de recargarse. Estoy de acuerdo, también es una buena idea llevar protector solar y sombreros para proteger su delicada piel del sol. La protección solar es crucial, especialmente en los días soleados. Queremos garantizar su seguridad y comodidad durante todo el tiempo que pasemos en el parque. Definitivamente. Y hablando de seguridad, no estaría de más llevar algunos suministros básicos de primeros auxilios, como tiritas y toallitas antisépticas, solo en caso de accidentes menores. Es una precaución inteligente. Es mejor estar preparado para cualquier contratiempo, por pequeño que sea. Absolutamente. Por último, debemos recordar llevar botellas de agua para que los niños se mantengan hidratados durante nuestra aventura al aire libre.
La hidratación es clave, especialmente durante las actividades físicas. Es importante animar a los niños a beber suficiente agua. Acordado. En resumen, les llevaremos sus juguetes favoritos, juegos al aire libre, una manta de picnic, bocadillos, protector solar, sombreros, artículos básicos de primeros auxilios y botellas de agua. ¿Me he perdido algo? Eso cubre todo lo que se me ocurre. Parece que estamos bien preparados para un día lleno de diversión en el parque con los niños. Yo también lo creo. Es fundamental proporcionarles una variedad de actividades y cuidar su bienestar. Absolutamente. Al tener en cuenta sus preferencias y necesidades, podemos garantizar una experiencia agradable y segura para todos los involucrados. Estoy deseando ver las sonrisas en sus rostros mientras se divierten jugando con sus juguetes favoritos y jugando al aire libre. Yo también. Será un día memorable de diversión y risas. Asegurémonos también de capturar algunos momentos preciosos con nuestras cámaras. Es una idea genial. Crearemos recuerdos imborrables de esta excursión especial con los niños. Ya me imagino la alegría y la emoción. Va a ser un día fantástico. Gracias por sugerir estas ideas. De nada. Me alegro de que hayamos podido intercambiar ideas juntos. Va a ser un momento maravilloso tanto para los niños como para nosotros. De hecho, hagamos que sea un día inolvidable. Nos vemos en el parque. Nos vemos allí. Prepárate para un día lleno de diversión y aventura. Lección 28. Planeando un viaje de compras. Hola Anna, estaba pensando que sería divertido ir de compras juntas pronto. ¿Qué opinas? Hola John. Parece un plan. Siempre estoy lista para ir de compras. ¿A dónde debemos ir? ¿Qué tal explorar el nuevo centro comercial que acaba de abrir sus puertas en el centro? He oído grandes cosas sobre él. Eso suena emocionante. Tenía la intención de comprobarlo. Será una oportunidad perfecta para ver lo que nos espera. Absolutamente. Siempre es una buena idea mantenerse al día con las últimas tendencias y explorar nuevas tiendas. No podría estar más de acuerdo. Además, comprar juntos es más agradable y podemos darnos consejos de moda. Eso es cierto. Siempre es útil tener una segunda opinión cuando te pruebas diferentes atuendos. Definitivamente. También podemos comer algo en uno de los restaurantes del centro comercial durante nuestras compras. Es una idea genial. Las compras y la gastronomía van de la mano, y nos darán la oportunidad de recargar energías y relajarnos. Ya lo espero con ansias. ¿Hay algo específico que esperes encontrar durante nuestro viaje de compras? Estoy buscando un nuevo par de zapatillas y algunas camisas casuales. ¿Qué hay de ti? Necesito actualizar mi armario de verano, así que buscaré vestidos, faldas y quizás algunos accesorios. Parece que tenemos lista la lista de compras. Será interesante ver qué nos llama la atención. Absolutamente. Nunca sabes qué joyas ocultas puedes descubrir mientras exploras diferentes tiendas. Esa es la belleza de ir de compras. No se trata solo de encontrar lo que necesitas, sino de tropezar con tesoros inesperados.
No podría estar más de acuerdo. Es la emoción de la caza lo que convierte las compras en una aventura. ¿Tienes alguna marca o tienda preferida que te gustaría visitar en el centro comercial? Tengo algunas favoritas, pero también estoy abierto a explorar nuevas marcas. Después de todo, la variedad es la sal de la vida. Siento lo mismo. Mantengamos la mente abierta y exploremos diferentes tiendas para aprovechar al máximo nuestro viaje de compras. Definitivamente. Probar diferentes estilos y salir de nuestra zona de confort puede llevar a algunos hallazgos sorprendentes. Ese es el espíritu. Estoy entusiasmado con nuestra excursión de compras. Será una excelente manera de pasar tiempo juntos y divertirse. Estoy totalmente de acuerdo. No se trata solo de las compras, sino también de la compañía y los recuerdos que crearemos. Eso es lo que hace que las experiencias compartidas sean especiales. Me alegra que estemos planeando este viaje de compras juntos. Yo también. Va a ser un día memorable. Me muero por ir de compras contigo. Del mismo modo, hagamos que sea un día inolvidable. Nos vemos pronto. Lección 29. Negociación de la flexibilidad. Hola Anna, me he dado cuenta de que las directrices del proyecto son demasiado rígidas. ¿Podemos hablar de una mayor flexibilidad? Hola John. Comprendo tus preocupaciones. La flexibilidad es esencial para adaptarse a situaciones inesperadas. ¿Qué propuesta tiene en mente? Creo que sería beneficioso tener más margen de maniobra con los plazos y el enfoque que adoptamos para lograr los objetivos del proyecto. Veo de dónde vienes. Es importante lograr un equilibrio entre estructura y adaptabilidad. ¿Cómo sugiere que procedamos? Una idea es establecer un marco que permita realizar ajustes en función del desarrollo del proyecto. De esta manera, podemos adaptarnos a circunstancias imprevistas. Eso suena razonable. Es crucial tener un plan que pueda evolucionar según sea necesario. ¿Cómo propondría que implementemos este marco? Podríamos realizar controles periódicos para evaluar el progreso y analizar cualquier modificación necesaria. Esto garantizaría que nos mantengamos en el buen camino, y al mismo tiempo, mantengamos la flexibilidad. Estoy de acuerdo, la comunicación regular es clave para mantener a todos informados y abordar los posibles problemas de manera oportuna. ¿Con qué frecuencia sugiere que realicemos estos controles? Creo que una reunión semanal sería beneficiosa, donde podamos revisar el estado del proyecto y hacer ajustes si es necesario. Parece un buen plan. Una reunión semanal proporciona la frecuencia suficiente para mantenernos actualizados sin interrumpir demasiado nuestro flujo de trabajo. Exactamente, logra un equilibrio entre mantener a todos alineados y permitir un trabajo concentrado entre reuniones. También podemos usar ese tiempo para intercambiar ideas y resolver problemas. Me gusta la idea de utilizar el tiempo de la reunión para resolver problemas de forma colaborativa. Promueve el trabajo en equipo y fomenta el pensamiento creativo. La colaboración es esencial para el éxito de un proyecto. Al involucrar al equipo en la toma de decisiones y la resolución de problemas, podemos aprovechar la experiencia y las perspectivas de todos. Estoy totalmente de acuerdo. Fomenta un sentido de propiedad y permite a los miembros del equipo contribuir con su mejor trabajo. Además, tener una mentalidad flexible nos permitiría explorar soluciones alternativas y adaptar nuestro enfoque en función de nueva información o comentarios.
Absolutamente. La flexibilidad abre la puerta a la innovación y la mejora. Es importante tener una mente abierta y estar dispuesto a aceptar los cambios cuando sea necesario. Me alegra que estemos de acuerdo con respecto a la importancia de la flexibilidad. Contribuirá al éxito general del proyecto. Yo también. Creo que nuestra voluntad de adaptarnos y encontrar puntos en común conducirá a una colaboración más productiva y gratificante. Agradezco su comprensión y disposición a explorar una mayor flexibilidad. Demuestra su compromiso de lograr el mejor resultado posible. Gracias. Valoro sus comentarios y creo que juntos podemos encontrar el equilibrio adecuado entre estructura y flexibilidad. Ese es el espíritu. Trabajemos juntos para crear un entorno de proyectos que fomente el crecimiento y se adapte a las circunstancias cambiantes. No podría estar más de acuerdo. Brindemos por un proyecto exitoso y flexible. Enhorabuena por eso. Hagamos que suceda.